Sentirte muy afortunado, porque un guerrero de clase baja tendrá el honor de jugar un poco con el mejor guerrero. Cuando los Saiyajin nacen, son examinados para saber todas sus aptitudes. Aquellos miserables que tengan un nivel muy bajo, como tú, son mandados a planetas como este, donde no existan enemigos fuertes. Eso quiere decir que eres un perdedor. Entonces esa es la razón por la que estoy en la Tierra. Debo agradecértelo. Y además, si un perdedor hace muchos esfuerzos, quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido. ¡Qué broma tan graciosa! Te mostraré la gran pared que no podrás sobrepasar por mayor que sea tu esfuerzo. Recuerdo con alegría aquellos días donde mi única preocupación era llegar de clase a casa a tiempo para no perderme un solo capítulo. Recuerdo la imagen de un niño con cola de mono subido a una nube amarilla y darme cuenta que lo que estaba viendo era sumamente diferente a todo lo que daban en la televisión y simplemente querer seguir sus aventuras. Tener una sorpresa absoluta cuando mi madre encendió un sábado en la mañana el televisor y la serie la habían cambiado de horario. Y con lo que me gustaba madrugar, tener que levantarme temprano para poder ver los nuevos capítulos. Algunos de ellos a escondidas cuando ya se rumoreaban opiniones casi que ocultistas con respecto a la serie, y pensar que era un delincuente por estar viendo a Goku luchar contra Tenshinhan en la final del Budokai 22. Llorar con la muerte de Krillin, dar razón al comportamiento errático de Goku, y por primera vez desear que un personaje muriera. Ese era el desgraciado de Piccolo de Maku. No había otro personaje más malvado que ese, y sentirme devastado cuando logra derrotar de una manera humillante a Goku. Pensar, ¿ese es el final? ¿El malo gana? Solo para que meses después Goku lo derrotara de una de las maneras más satisfactorias que he visto en la ficción. Pasar de sentir que Goku podía ser mi amigo o hermano mayor a ver cómo creció, ganó por fin su primer y único torneo de artes marciales y formaba una familia. A partir de ahí, por varios años pensé que ese era el final de la serie. Fue una alegría muy grata cuando mis padres lograron comprar cable y teníamos Cartoon Network, tantos programas, tantos dibujos animados, hasta que un día de vacaciones, luego de jugar Play hasta altas horas de la noche, había quedado justo en Cartoon Network. Y veo de nuevo a ese ya no tan chico, ahora sin cola, pero subido en una nube voladora a un joven con una cabellera que se me hacía muy familiar, peleando sin camisa porque su hijo había sido raptado. Yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. No entendía lo de los Saiyajin, no entendía por qué Piccolo estaba peleando junto con Goku, que Goku tuviera un hijo y de repente se acaba el capítulo. Era el último capítulo de la noche. Yo solo quería respuestas. A casi la medianoche busqué hasta el último rincón aquella revista de programación del cable. Sí, había programación del cable que daban cada mes y ver que efectivamente a esa hora había un programa llamado Dragon Ball Z. Estaba extasiado. Había nuevas historias de Goku y quería saberlo todo, pero sabía que esta vez no iba a ser tan fácil seguir sus aventuras. El horario era muy complicado y mis padres eran muy gracios a que su hijo estuviera tan tarde viendo un dibujo animado con los que en un inicio no estaba tan de acuerdo a que yo viera. Hice infinidades de cosas para no perderme un capítulo, tratos con mis padres, recuerdo andar de puntitos a la sala pues del televisor con 4 punticos de volumen y decidir si entrever o tener pegado mi medio de la pantalla. Y otras cosas que solo hacía que me castigaran. Irme a dormir llorando cuando no me dejaron ver cuando Goku iba a llegar a pelear contra Vegeta y Nappa, y que gracias a mis evaluaciones me dejaran ver un capítulo. Y justo, pero una de las peleas más impresionantes que he visto en mi vida. Esa pelea lo cambió todo. Ya no eran solo artes marciales, eran artes marciales elevadas hasta el nivel de tensión y espectacularidad más alucinante que un niño pudiera ver en ese tiempo en una televisión. Dragon Ball había llegado a un nuevo nivel. Aún puedo sentir cómo mi cuerpo se estremeció cuando vi por primera vez cómo Goku se transformó en Super Saiyajin. Es uno de esos momentos inolvidables. Solo saltaba de la emoción haciendo el mayor esfuerzo para no hacer ruido y que mis padres no me mandaran a dormir. Ese momento, Goku vuelve a recibir un choque que lo haría recordar el peor día de su vida. Pero esta vez sabíamos que no habría la esfera del dragón que pudiera salvar a Krillin. Goku entra en cólera, la música, las piedras levantándose, los rayos, el cielo se tornaba del más lúgubre color
y después del estallido más desgarrador vemos levantarse una figura que sería legendaria. Eran tiempos donde la información era muy difusa. Por un tiempo pensé que el final era que Goku había muerto junto con Freezer en la nave, ya que Cartoon Network no se cansaba de terminar la saga de Freezer, volver al capítulo 1, hasta que unos primos llegaron a pasar vacaciones y me mostraron cómo utilizar el internet. Recuerdo que estaba viendo YouTube y me muestran un video con música en el cual Trunks, ya grande, se convertía en Super Saiyajin al ver a un Gohan adulto morir. Yo estaba completamente impactado. De nuevo solo tenía preguntas y entre más indagaba en foros de internet, más tenía preguntas. Me encontraba con personajes que aún no había visto y era todo muy confuso. Fue hasta que un día, deseando con todo mi corazón que al otro día no comenzaran de nuevo con el puto Raditz, fue que vi a Trunks del futuro, el que a día de hoy es mi personaje favorito. Estaba emocionado porque por fin vería a todos esos personajes que veía por internet. Ese tipo de cosas, los foros, la TV analógica, es parte de la magia de Dragon Ball. Uno de los momentos que más recuerdo con cariño fue aquel día que por algún motivo que no me acuerdo, mi madre estaba enojada conmigo y por ello sabía que ese día me enviaría a dormir temprano y no vería los 2 capítulos de ese día. Y en medio de mi orgullo me entra una sensación de que ese día tal vez podía ser en el que Gohan por fin expulsaría su rabia, pero no sabía cómo decirle a mi madre para que me dejara verlo. Duré mucho tiempo pensando y lo único que se me ocurrió fue entrar a gatas a su cuarto y quedarme sentado en el piso al lado de la cama de mi madre. Todo con el deseo de que mi madre mágicamente decidiera dejar de ver su novela para colgar Dragon Ball Z. Y es justamente un momento hermoso porque viendo cómo pasaba el tiempo en el reloj y cada vez más resignado de que finalmente sí me perdería los 2 capítulos, mi madre empieza a pasar canales. Entre los canales que pasó, vi por un momento a los Cell Jr., pero ella siguió pasando los canales hasta que, volviendo a dar la vuelta a todos los canales, finalmente decide dejarlo en Cartoon Network. Yo no lo podía creer. Estaba muy feliz y justo pasa lo de 16 y Gohan se convierte en Super Saiyajin 2. Un momento tan especial que mis ojos lagrimeaban. De niño mi personaje favorito era Gohan y ver esa escena junto con mi mamá fue un momento sumamente único. Desde aquel momento mi madre perdió todo estigma hacia la serie y accedía más fácilmente a que yo la viera. En ese entonces una prima se quedaba en la casa por la universidad y mi primo, casi hermano, iba todos los fines de semana. Nos llamábamos para que llegara antes de que eran los capítulos. Ya habían vuelto a cambiar el horario. Casi toda la saga de Buu la vi con él o mi primo. Todas las semanas solo esperaba aquel momento en el que llegara mi primo, compráramos unas papitas y una Coca-Cola y nos sentáramos a ver la serie. Ver cuando Goku conoce a Goten, la pelea de Majin Vegeta versus Goku, el despertar de Buu, que la serie había pasado de ese tono misterioso y de tensión de la saga de Cell a una más divertida y jocosa, pero sin dejar de tener momentos impactantes. Cuando salió aquel episodio de la danza de la fusión y practicarla días con mi primo para que nos saliera perfecta, nos encantaba Gotenks. Para mí es el personaje que resume perfectamente lo que significa esa saga. Todo para ver cómo lo absorbía y poder creer que ya no lo volvería a ver. Lo bueno, que a los pocos capítulos aparece el grandioso Bellito. Junto a mi primo deseamos que esa batalla nunca se acabara. Ver cómo brillaba a Super Buu, que parecía invencible cuando absorbió a Gohan, era muy emocionante. Y sin pensarlo estaba viendo los últimos capítulos de la serie que durante tantos años me emocionó. Ya se anunciaba en el canal que el final de Dragon Ball estaba cerca y yo solo quería disfrutarlo lo más que podía. Impactarme cuando Buu vuelve a cambiar de polvo y se vuelve Kid Buu y en segundos ya estaba haciendo lo que todos los villanos deseaban hacer, acabar con la Tierra. Esa pelea, el manejo de los deseos, Mr. Satan, los diálogos introspectivos de Vegeta y la impotencia de Goku hacían mágico cada capítulo. Para finalmente alzar los brazos junto con mi primo y ver la genkidama más descomunal de la serie. Las palabras finales de Goku hacían que en un momento tan épico se sintiera muy triste. Porque tenía ese tono especial de despedida. Podía ser el último capítulo de la serie. Fue hasta unos capítulos después que la serie acaba con un Goku ya siendo abuelito, los personajes con los que había crecido ya eran adultos mayores y una nueva generación había surgido. Dragon Ball había llegado a su... Afortunadamente mi espera para ver algo nuevo de la serie no fue demasiada
Casi de inmediato al final de Z se emitió Dragon Ball GT, pero eso lo daban todavía más tarde que Z, por alguna razón. Solo pude ver unos capítulos porque aunque veía algo similar a cuando Goku era niño, de alguna manera no se sentía igual y no enganché con la serie. Fue hasta unas vacaciones que pasamos con mi abuela, mi hermana, mi primo y yo, que vimos pasando por un mercadillo un señor vendiendo DVDs con las sagas completas. Yo quería comprar la de Freezer, que fue en la que sentí que más episodios me había perdido cuando la dieron en televisión, pero no, a su lado estaba una película 5 en 1, donde podía ver la OVA de Trunks, 3 películas y estaba todo GT completo, y cuya portada era un Gogeta en Super Saiyajin 4. La sola imagen de Gogeta en Super Saiyajin 4 nos causó tanto enigma que decidimos comprarlo. Aparte venía en un DVD del tan famoso por aquel entonces Dragon Ball AF, pero la verdad nunca me interesó todos esos videos que se veían súper falsos. Fue llegar a la casa de mi nona y prendimos inmediatamente el televisor para colocar el disco en el DVD, rogando que funcionara y no nos hayan timado. Afortunadamente todo estaba bien y primero vimos la OVA de Trunks para pasar a ver Dragon Ball GT. Desde el primer capítulo lo estábamos viendo junto con mi hermanita y a los pocos capítulos nos aburrimos un poco, pero queríamos ver a aquel personaje de la portada. Pasaba cada capítulo hasta que algún capítulo nos llamara la atención. Recuerdo que era algo como la venganza contra los Saiyajin y nos pareció interesante. Desde ahí sentimos que estaba viendo de nuevo Dragon Ball Z. Babi era un villano de temer y cuyo clímax con Goku convirtiéndose en Super Saiyajin 4 fue espectacular. Hasta llegamos a pensar que tal vez el personaje de la portada era Goku en Super Saiyan 4, pero pues editado o algo por el estilo. Y disfrutamos toda esa saga. Tengo esa memoria de los 3 sentados en sillas de plástico a las 11 de la noche viendo el arco de los dragones, viendo que faltaban poquitos capítulos, sabíamos que no podríamos dormir si no terminamos la serie esa noche. Hasta que llega el momento cumbre. Aparece aquel personaje en la portada del DVD y los tres solo gritábamos señalando que era verdad, que era el de la portada. Decíamos, era verdad, y solo nos quedamos con la boca abierta al verlo enfrentarse a Omega Shenlong. Fue espectacular. Ese momento de gran euforia y disfrutarlo con mi primo y mi hermana fue inolvidable. Lo que no sabíamos era que en contraste con esa euforia llegaría el final. Ese momento, Goku dado por muerto, ya no había esperanza de quien pudiese contra Omega Shenlong, y entre los tres nos mirábamos atónitos hasta que en un momento empieza a sonar la canción del opening y sale Goku con una genkidama gigantesca, apoteósica, y acaba por completo con Omega Shenlong. Los tres estábamos en silencio. Luego Goku de una manera misteriosa se despide de todos y decide irse con Shenlong, mientras las Dragon Ball se fusionan a él, y termina todo esto acompañado de ese host de GT que te terminaba de partir el corazón. Yo estaba llorando a mares. Cuando a mi lado mi primo y mi hermana no estaban muy diferentes a mí. Nos quedamos mirando durante un tiempo y cada uno tratando de explicar qué era lo que cada uno había entendido que había pasado. Habíamos visto el que hasta hace muy poco fue el final de Dragon Ball. Dragon Ball me ha acompañado por tantos momentos de mi vida. Comprar cartas en el colegio con mis amigos, querer recibir Año Nuevo jugando con mi primo Tenkaichi 3, dibujar sus personajes, ver en cine la muy crítica Dragon Ball Evolution, cuando mi padre me regaló mis primeras figuras, comprar cada juego de Play 2 de la franquicia que veía, que mi madrina me haya regalado un cuadro de Gohan cuando tenía 13 años, ganar mi primer torneo de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, que uno de mis trabajos de la universidad haya sido precisamente sobre la influencia artística de Toriyama en la industria del entretenimiento japonés, que la peli de Broly haya sido la única vez que he visto que aplauden en el cine, y ahora con el manga de Super. Tantos momentos que solo fueron posibles por la gran obra de Akira Toriyama. Gracias, genio.